Hola, mi nombre es Juliana Malagón, mi compañero es Sergio Poveda y vamos a presentar el artículo que se llama El núcleo de perforación de un yacimiento de gas de arenisca sísmicamente activa da pistas sobre mecanismos internos de deformación. Eh, la agenda se divide básicamente en la introducción, metodología y resultados y finalmente discusión y conclusiones. Bueno, el objetivo del artículo es demostrar si hay evidencia o no de deformación inelástica en el yacimiento y con esto poder pronosticar posibles amenazas sísmicas. Hay dos conceptos importantes para definir que se van a usar a lo largo de la exposición. Uno de ellos es deformación inelástica. La deformación inelástica es un tipo de deformación en donde el cuerpo, al cesar los esfuerzos que lo están afectando, pues mantiene su deformación y no regresa a su estado inicial. Contrario a lo que pasa en una deformación elástica, donde el cuerpo sí recupera su forma inicial. El segundo concepto es núcleo de perforación, que es básicamente una muestra de roca tomada de un pozo mediante procesos que hacen que sea posible conservar sus características físicas y químicas para hacer un posterior análisis. La zona de estudio es el yacimiento de gas de Groningen, ubicado en Países Bajos, Europa. Es considerado el campo de gas más grande de Europa y muestra procesos tanto de compactación como de hundimiento y sismicidad inducida causada por los procesos de producción de gas. Bueno, aquí a la izquierda vemos como un mapa general de Europa y en el circulito rojo Países Bajos y aquí a la derecha vemos la ubicación más exacta de Groningen, ubicada al norte de Ámsterdam. Estratigráficamente, el yacimiento se encuentra a 3 kilómetros de profundidad y en la parte norte y en la parte sur se encuentra formado por facies conglomeráticas y lutitas. Y en la parte central se encuentra formado por areniscas con una pues, porosidad considerable. Desde que comenzó la producción de gas en la década de los 60, pues la presión del gas ha caído de 35 a aproximadamente 8 megapascales y esto ha conllevado también a que haya un aumento de la presión vertical y por lo tanto un hundimiento. Entonces, lo que vemos aquí en esta imagen es un mapa de contornos de subsidencia en donde observamos cómo ha ido hundiéndose pues, la superficie hasta llegar a aproximadamente 33 centímetros. Desde 1990 también se ha visto que la producción de gas ha estado acompañada de sismicidad y especialmente en el 2012 ocurrió un sismo que ha sido el más grande que se ha registrado con una magnitud de 3.6 en escala local. Eh, bueno, en cuanto a la metodología, en base a los sismos que se habían presentado, pues entonces se decidió en 2015 hacer una operación de perforación. Entonces, la operación consistió en hacer dos pozos, de los cuales se extrajeron dos núcleos. El primer pozo, que es el que vemos aquí a la derecha, SRP3A, se extrajo un núcleo en el 2015 que tiene evidencia de 50 años después de que se comenzó la producción de gas. Y el segundo núcleo es SDM1, que pues es un núcleo que tiene evidencia de antes de que comenzara la producción de gas. Entonces funciona como un punto de referencia, pues no deformado. La metodología se divide en dos análisis, uno cualitativo y uno cuantitativo. Para el análisis cualitativo, primero se inició con deformar un fragmento de la muestra SMD1 en un laboratorio y además se prepararon 28 secciones pulidas para obtener imágenes ópticas y bueno, se tomaron de los núcleos que se habían extraído anteriormente y con distribuciones pues uniformes y profundidades de 15 a 20 metros. La idea pues es comparar todas estas secciones que se obtuvieron de los núcleos y con pues la muestra que se formó en el laboratorio. Los resultados que se obtienen de este análisis es que todas las muestras pues se pueden detallar a un nivel milimétrico y centimétrico, lo que permite pues ver características como la porosidad, el tamaño, la forma del grano y la mineralogía. Se encontró que todas las muestras tienen una abundante concentración de cuarzo mayor al 70%, redondeados como los que vemos aquí, a subangulares. También se encontró cantidades de feldespato en una concentración menor a 15% y de fragmentos líticos, los cuales muestran características, por ejemplo, acá en este grano de feldespato potásico, que muestra bordes corroídos y fracturas intragranulares. Se encontró también arcillas con estas características vermiculares entre dos granos de cuarzo y se encontró también finalmente carbonatos de calcio, magnesio y hierro presentes principalmente en las muestras como cemento autigénico, es decir, cemento que se forma en los procesos de sedimentación.
A partir de este análisis cualitativo, pues realmente no se logra hacer una distinción entre las muestras agotadas, no agotadas o deformadas en el laboratorio. Bueno, para la parte del análisis microestructural cuantitativo, pues comenzamos haciendo un análisis de la fracturación de grano durante el agotamiento del yacimiento y las repercusiones que esto tiene en la deformación inelástica. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, es obvio que conforme aumenta la porosidad, también aumenta la densidad de crack intergranular. Y también, pues que acá tenemos un plot de los datos que no están deformados, los azules, y los que sí están deformados, que son los rojos. Similarmente, los no agotados y los agotados, y lo que podemos ver es que son indistinguibles, casi todos pues siguen un mismo patrón, indicando así pues que la fracturación de grano no fue un mecanismo diciente de la deformación inelástica, no contribuye a esta, porque antes de la explotación del gas, el comportamiento es muy similar a después de la explotación del gas. Uniendo este análisis de densidad de grieta con el mapeo de rayos X de dispersión de electrones, pues lo que podemos observar fueron múltiples fracturas intragranulares en feldespatos potásicos. Entonces acá podemos ver el tipo de fractura intragranular, y aquí podemos ver lo que se obtuvo con los rayos X. Se obtiene que el feldespato es el mineral de la roca de la arenisca que más grietas tiene, más concentración de grietas tiene. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues para evitar sesgos porque pues los granos de feldespato van a tener cierta variación en su tamaño y esto puede causar sesgos. Entonces, calculamos la fracción de grietas que cortan los granos de KFC que se calcula así, dividiendo sobre el número total de grietas, y la fracción de área total de los granos de feldespato potásico sobre el área total de la muestra. Entonces encontramos que μ1 es mayor a μ2 para la muestra agotada y la no agotada, por lo que podemos deducir que los granos de KFC pues, fueron preferencialmente agrietados en comparación con los demás minerales, con el cuarzo, con la plaza clase y todos los otros. Esto pasa pues porque si tuviéramos una concentración uniforme en toda la muestra, entonces para un 20% de volumen, de área de los feldespatos tendríamos que tener 20% de grietas, pero en este caso pues vemos que hay más grietas en un volumen más pequeño, entonces hay preferencia por eso. Pues uniendo esto con desplazamientos intergranulares que se dan en el proceso y pues lo que ya dijimos de la preferencia de las grietas por los granos de feldespato, entonces puede ocurrir se da una nucleación de la deformación inelástica. Sin embargo, pues descartamos que la deformación inelástica se dé por la fracturación de estos feldespatos debido a la poca abundancia de los feldespatos relativa al cuarzo. Pues recordemos que el cuarzo es mayor al 70% y las feldespatos menor al 15%. Además, pues estas muestras, estos granos están distribuidos de manera dispersada y uniforme alrededor de toda la muestra, de manera que no fijan una concentración muy alta como para tener efecto. Entonces hay poca probabilidad de formación inelástica basados en los feldespatos. También ocurre que como estamos quitando presión de poro, entonces hay un aumento de esfuerzos por agotamiento de gas, y con pues este incremento de esfuerzos también aumentan los esfuerzos en los contactos de los granos de cuarzo, porque la muestra está conformada mayormente por cuarzos. Entonces puede haber reactivación de grietas intragranulares cicatrizadas o reactivación de los contactos disueltos a presión. Entonces, pues usando el método de catodoluminiscencia nos encontró evidencia para más transporte masivo difusivo en las muestras agotadas y no agotadas, por lo que no hay una reactivación de los contactos disueltos a presión. Esto no contribuye a la deformación inelástica. Además, no hubo diferencia significativa estadísticamente en cuanto a la reactivación de las fracturas cicatrizadas, por lo que también pues, se descarta que este ítem de acá haya contribuido a la deformación inelástica que se produjo, la de subsidencia. Otro análisis que se hizo fue el de las Doping Twin como potencial indicador del aumento en los esfuerzos entre los contactos de grano. Pues sabemos que bajo esfuerzos compresivos altos se pueden desencadenar estos Doping Twin en cristales de cuarzo. Entonces para ello se realizó un mapeo EBSD mediante el método EBSD de las fronteras de las Doping Twin. Y pues lo que encontramos es que esta se encuentra en todos lados, en los contactos de grano y también en los interiores de los granos. Aquí podemos observar, son estas líneas rojas que se presentan aquí.
Entonces podemos fijar una densidad de Dauphin Twin como la relación entre la longitud total de los límites del Dauphin Twin y el área total del grano del cuarzo, así como se muestra aquí. Entonces, aplicando eso para los diferentes núcleos, obtenemos una densidad de Dauphin Twin de 10.6 para el núcleo agotado, de 9.4 y 16.8 para el núcleo no agotado, el no deformado, y una de 14.5 milímetros, bueno, a la menos uno, para el agotado en laboratorio, el que nosotros mismos deformamos. Entonces, ¿qué inferimos de esto? Pues que el agotamiento simulado en el laboratorio fue insuficiente para como simular este comportamiento del núcleo agotado verdadero. Entonces llegamos a las discusiones y conclusiones. Entonces la primera es que ni la fracturación, como lo vimos al principio, ni la disolución, como lo acabamos de ver, de los granos de cuarzo es importante en la producción de compactación inducida. Segundo, la única diferencia microestructural que hay entre las muestras agotadas y las muestras no agotadas y que podemos medir, pues es la ruptura del feldespato, las fracturas que se forman, las grietas. Y el tercero sería que la fracturación preferencial de los granos de feldespato, pues es un resultado de la compactación poroelástica vertical de los granos de cuarzo durante el agotamiento que se da debido al aumento de los esfuerzos verticales y a la disminución de la presión de poro. Entonces también tenemos que tener en cuenta las películas intergranulares de arcillas, porque estas pues se compactan cuando aumenta el esfuerzo normal vertical y se deforman pues conforme este esfuerzo aumenta, generando así una deformación inelástica. Entonces acá en este gráfico lo podemos observar mejor. Los granos naranjas son los cuarzos, los granos azules son los feldespatos, entonces aplicamos un aumento de la fuerza normal vertical y lo que podemos ver es que se reducen los espacios de los poros porque se disminuye la presión de poro. Al mismo tiempo, pues este comportamiento poroelástico de los cuarzos, este comportamiento elástico de los cuarzos, genera una fracturación en los feldespatos. Entonces estos feldespatos hacen como un indicador o un marcador pasivo de la deformación general que se lleva a cabo por los cuarzos. Acá en la figura C podemos ver antes de la producción de gas cómo eran los espacios, los poros, y podemos ver cómo debido a un esfuerzo de la carga vertical, entonces se cierran estas presiones de poro y se aumentan los esfuerzos diferenciales. Siguiendo con las conclusiones, entonces la deformación elástica de las areniscas que vimos al principio, más la deformación inelástica causada por las películas de arcilla, que es de compresión y de cizalla, y es intergranular, pues ofrecen una explicación convincente para las deformaciones registradas por los feldespatos potásicos en la muestra agotada. También, pues, la deformación en los contactos de grano, pues, puede ser un factor muy relevante en estudios que conlleven la compactación inelástica de las rocas